Quizás alguna vez has sentido esa quietud pesada al cruzar un lugar solitario, un campo desierto o una casa vieja donde el silencio parece mirarte desde las esquinas. Hay algo en esos sitios que te hace girar la cabeza, esperando ver una sombra que no está. En 1922, en una granja remota de Baviera llamada Hinterkaifeck, esa sensación se volvió un cuchillo afilado, y la familia Gruber no tuvo tiempo de escapar de lo que los acechaba. Andreas Gruber vivía allí con su esposa Casilia, su hija Victoria, los hijos de esta, Casilia, de 7 años, y Joseph, de 2, y una criada nueva, María Baumgartner, que llegó el 31 de marzo. La granja era un montón de madera gastada, rodeada de campos helados donde el viento cortaba como un filo invisible. Días antes, Andreas notó algo que lo inquietó. Encontró huellas en la nieve, profundas, que venían del bosque hacia la casa, pero ninguna regresaba al frío. Las siguió con ojos cansados, pero el rastro se perdía en las sombras. Luego, una noche, oyó pasos en el ático, pesados y lentos, como si alguien arrastrara cadenas. Subió con una linterna, el haz temblando en su mano, pero solo halló polvo y vigas desnudas. Se lo contó a los vecinos, que lo miraron como a un viejo loco. El 31 de marzo, la muerte entró sin avisar. Uno por uno, los Gruber fueron llevados al granero, tal vez con una voz susurrante que los engañó. Allí, un hacha cayó con precisión brutal. Dentro de la casa, María fue encontrada en su cuarto, el rostro convertido en una ruina roja. El pequeño Joseph, en su cuna, no tuvo oportunidad. El hacha lo silenció con un golpe seco. Pero lo que te hiela los huesos no es solo la matanza. El asesino no huyó. Durante días, el humo salió de la chimenea, gris y perezoso, como si alguien cocinara en la quietud. En la cocina, encontraron pan mordido, carne cortada, señales de una presencia que se quedó entre los muertos. Un niño del pueblo vio a un hombre con bigote rondando la granja, pero nadie lo reconoció. Los cuerpos se pudrieron en el granero, el aire cargado de un hedor que trepaba por las paredes, mientras algo vivía en la casa, durmiendo en camas aún tibias, comiendo lo que habían dejado atrás. La policía llegó el 4 de abril, alertada por la ausencia de la familia en la iglesia. El granero era un cuadro de pesadilla, sangre seca, moscas zumbando, el hacha abandonada en un rincón. Dentro, María y José yacían como muñecos rotos. Los golpes eran precisos, obra de alguien que sabía dónde cortar, cómo matar. Sospecharon de vecinos, de un amante vengativo de Victoria, pero las pruebas se desvanecían como humo. Los cráneos fueron enviados a Múnich, buscando respuestas en los huesos, pero se perdieron en la guerra que vino después, dejando el misterio enterrado en cenizas. Hinterkaifeck no era un lugar de cuentos felices. Los lugareños decían que la granja estaba maldita, que el bosque guardaba cosas que no debían salir. La demolieron en 1923, quemando cada tablón, pero el terreno no olvida. Quienes pasan por allí dicen que el aire huele a hierro en las noches frías, que los pasos del ático resuenan en la tierra vacía. Algunos juran haber visto humo alzándose donde no hay chimenea, una señal de que el asesino nunca se fue del todo. Y si te quedas quieto, podrías imaginarlo. Un hombre sin rostro, sentado a la mesa de los Gruber, masticando su pan, mientras los cuerpos se enfrían a metros, sus ojos ciegos mirando un cielo que no los salvó. El hombre de Tauret. Hay momentos en los que el tiempo parece deslizarse entre los dedos, como cuando miras un reloj y juras que las agujas se han detenido, aunque sigues respirando. Es una sensación fugaz, un roce de lo extraño que te hace dudar de lo que das por sentado. En 1954,
En el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, un hombre trajo consigo esa extrañeza, y su sombra aún se cierne sobre nosotros, como un eco que no encuentra pared. Era julio, y el bullicio del aeropuerto llenaba el aire, maletas rodando, voces entrecruzadas, el zumbido de los motores al fondo. Entre la multitud apareció un hombre de porte firme, con un traje gris que parecía cortado por manos antiguas, una maleta en una mano y un pasaporte en la otra. Su rostro era sereno, sus ojos oscuros, y hablaba con una facilidad que cruzaba fronteras. Francés, inglés, japonés, todo fluía de él como si el mundo le perteneciera. Pero cuando los oficiales de inmigración tomaron su pasaporte, el aire se volvió pesado. Decía Tauret, un nombre que no resonaba en ningún mapa, ningún registro, ningún rincón de la tierra conocida. Lo presentó con una calma que desarmaba, como si su existencia fuera tan obvia como el suelo bajo sus pies. Lo condujeron a una sala apartada, donde las luces parpadeaban con un zumbido sordo. Sobre una mesa desgastada desplegaron un mapa del mundo, y él, sin titubear, señaló un punto entre Francia y España, cerca de Andorra. Tauret, dijo, un país de 1000 años. Su voz era firme, pero los oficiales solo veían líneas vacías donde él veía fronteras. Sus documentos eran un prodigio, sellos de viajes por Europa, visas con fechas precisas, un permiso de conducir grabado en una lengua extraña pero legible. Llevaba billetes de una moneda desconocida y en su maleta contratos con empresas japonesas que luego juraron haberlo esperado. Pero Tauret no existía, no en los libros, no en las memorias de los hombres. La frustración empezó a teñir sus palabras. ¿Cómo no lo conocen?, preguntó, como si el mundo entero se hubiera vuelto ciego. Los oficiales, con rostros de piedra, no sabían qué hacer con él. Lo llevaron a un hotel cercano, una habitación sin ventanas, con guardias en la puerta y su maleta bajo llave en otro cuarto. Pasó la noche allí, o eso creyeron. Al amanecer, la puerta seguía cerrada, los guardias inmóviles, pero el hombre había desaparecido. No había huellas, ni sonidos, ni rasguños en la cerradura. Sus pertenencias, el pasaporte, los contratos, los billetes, se desvanecieron también, como si nunca hubieran estado allí. El aeropuerto volvió a su ritmo, pero el vacío que dejó era un cuchillo en la mente de quienes lo vieron. Las empresas confirmaron su historia. Un cliente habitual, decían, aunque no sabían de dónde venía. Algunos susurran que fue un viajero de otro plano, una grieta en el tejido del tiempo que lo escupió aquí y lo reclamó de vuelta. Otros creen que mintió, que tejió una farsa tan perfecta que se tragó a sí mismo. Pero nadie explica cómo escapó de una jaula sellada, cómo sus cosas se perdieron en el éter. Los viejos trabajadores del Haneda aún lo recuerdan, el hombre que no encajaba, que habló de un país fantasma con la certeza de un profeta. ¿Y si Tauret está ahí, en algún pliegue que no vemos? Dicen que en noches silenciosas, cuando el mundo duerme, se oyen pasos en los pasillos vacíos del aeropuerto, un eco de alguien que no pertenece. Sus documentos, dicen los más osados, podrían estar guardados en un archivo secreto, o tal vez quemados por manos que temían lo que significaban. Pero el hombre de Tauret se fue, llevándose su verdad, dejándonos solo preguntas que pesan como sombras. Si te detienes a pensar, podrías imaginarlo, de pie en esa sala, señalando un mapa que lo traicionó, su voz desvaneciéndose en un mundo que no lo quiso, un espectro perdido en un tiempo que no era el suyo. El incidente de Dyatlov Pass. A veces, en el borde del sueño, sientes un frío que no explica la manta sobre tus hombros, un escalofrío que susurra desde un lugar que no puedes señalar. Es como si la noche misma te tocara con dedos helados, recordándote que hay rincones del mundo
donde lo conocido se quiebra. En 1959, en los montes Urales de Rusia, 9 almas se adentraron en esa grieta, y lo que encontraron en la montaña de los muertos aún nos mira desde las sombras. Eran jóvenes, fuertes, liderados por Igor Dyatlov, un hombre de mirada firme y manos curtidas. Con esquíes y mochilas, partieron hacia el paso que llevaría su nombre, un grupo de excursionistas que reían bajo el cielo gris. Su diario, escrito con tinta confiada, hablaba de nieve suave y planes simples, fechado hasta el 31 de enero. Después, el silencio cayó como un manto de hielo. No volvieron, y el mundo que dejaron atrás tardó semanas en buscarlos. Cuando los encontraron, el campamento era un grito mudo. Las tiendas estaban rasgadas desde dentro, desgarradas como si algo las hubiera expulsado al frío. Los cuerpos yacían dispersos en la ladera, a 1 kilómetro del refugio, bajo un cielo que no los vio morir. Algunos estaban en ropa interior, descalzos en menos 30 grados Celsius, la piel azulada por un frío que no perdona. 2 yacían junto a una fogata apagada, ramas rotas sobre ellos, como si hubieran trepado huyendo de algo que no podían enfrentar. Otros se congelaron en la nieve, rostros retorcidos en máscaras de terror. Los últimos, hallados meses después en un barranco, eran un cuadro de pesadilla. Una sin lengua, arrancada de raíz. Otro con el cráneo hundido, órganos reventados dentro de cuerpos intactos por fuera. ¿Qué los mató? La ropa de algunos brillaba con un fulgor extraño, rastros de radiación que no tenían sentido. Un testigo, lejos en el valle, habló de esferas brillantes cruzando el cielo esa noche, pero nadie las explicó. Los médicos cortaron la carne helada, buscando respuestas, y hallaron heridas como si un tren los hubiera aplastado, pero sin marcas externas. El gobierno soviético cerró el caso, murmurando de una fuerza natural desconocida, palabras que pesan como ceniza. Las tiendas rotas hablan de pánico ciego, pero ¿qué los sacó al hielo sin botas, sin abrigos, sin esperanza? Algunos dicen que una avalancha los sorprendió, pero la ladera era suave, incapaz de rugir con tal furia. Otros susurran de armas secretas, pruebas del Kremlin que dejaron cuerpos rotos y aire envenenado. Hay quienes creen en algo más viejo, algo que los nativos Mansi temían, una presencia que habita la montaña y no tolera intrusos. El diario termina en risas, pero una foto borrosa, tomada esa noche, muestra un borrón en la oscuridad, una forma que no encaja con la nieve ni los árboles. Los cuerpos, expuestos al viento, fueron enterrados en ataúdes sellados, y los familiares notaron un tono naranja en la piel, como si algo los hubiera marcado más allá de la muerte. El paso Dyatlov no recibe viajeros en invierno ahora. Los lugareños lo evitan, dicen que el viento lleva voces que no son humanas, que la montaña guarda lo que los mató. Los 9 yacen en tumbas lejanas, pero su historia no descansa. Imagínalos, corriendo descalzos por la nieve, el aliento cortándose en sus gargantas, mientras algo los sigue, algo que no deja huellas. Las tiendas rasgadas son un grito petrificado, una puerta a un terror que no nombra. Algunos dicen que las luces en el cielo eran un augurio, otros que el hielo mismo los reclamó. Pero si te quedas quieto, podrías oírlos, sus pasos crujiendo en la ladera, sus manos arañando la nieve, sus voces perdidas en un frío que nunca los soltó, una montaña que los tomó y no los devolvió. La posesión de Anneliese Michel. Hay noches en las que un susurro parece colarse en tu mente, una voz que no reconoces, pero que te eriza la piel, como si algo ajeno hubiera rozado tus pensamientos. Es un instante fugaz, un eco que se desvanece, pero te deja mirando la oscuridad con el corazón apretado. En 1968,
En un pueblo olvidado de Baviera, Alemania, Anneliese Michel sintió ese susurro crecer hasta convertirse en un rugido, y lo que vino después aún pesa como un sudario sobre su nombre. Ella tenía 16 años cuando todo comenzó. Una chica de rostro dulce y fe profunda, criada entre cruces y oraciones. Las convulsiones llegaron primero, tumbándola en el suelo con espasmos que le robaban el aliento. Los médicos hablaron de epilepsia, le dieron pastillas que temblaban en sus manos, pero el alivio no llegó. En la universidad, las sombras se volvieron más densas. Voces la insultaban desde las paredes. Rostros torcidos la miraban desde espejos vacíos. Decía que el diablo estaba dentro de ella, que le arrancaba la paz con garras invisibles. Su familia, aferrada a la cruz, asintió. En 1973, Anneliese pidió ayuda a la iglesia, y dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, vinieron con Biblias y un miedo que no admitieron. Fueron 67 exorcismos, desde 1975 hasta 1976, un tormento que duró meses. Las sesiones eran un caos de gritos y oraciones, grabadas en cintas que aún cortan el aire. Anneliese gruñía como una bestia herida, su voz quebrándose en tonos que no eran humanos. Hablaba en latín, en alemán arcaico, lenguas que nunca aprendió, diciendo ser Lucifer, Judas, incluso Hitler. Quiero salir. Rugía una garganta que no era la suya, mientras su cuerpo se retorcía contra las cuerdas que la ataban. Golpeaba su cabeza contra las paredes hasta que la sangre corría, se arrodillaba en el suelo hasta que las rodillas sangraban. Rechazaba comida porque ellos no la dejaban tragar. Su carne se deshizo con el tiempo. Pesaba 30 kilos al final, un esqueleto envuelto en piel pálida, los ojos hundidos como pozos negros. Pero su fuerza era imposible. Rompía ataduras, levantaba muebles, un poder que no venía de su cuerpo roto. Los sacerdotes rociaban agua bendita, leían versículos hasta que sus voces se quebraban, pero las entidades reían desde su garganta. El 1 de julio de 1976, tras un último rito, Anneliese susurró: «Madre, tengo miedo». Sus ojos se cerraron, su aliento se detuvo y la habitación quedó en un silencio que aplastaba. Murió de hambre y sed, consumida por algo que nadie pudo nombrar. Los sacerdotes y sus padres fueron juzgados, condenados por dejarla perecer. Dijeron que la fe era su cura, que los demonios la mataron, no ellos. Pero las cintas no mienten. Algo habló por ella, algo que helaba la sangre con cada gruñido. ¿Era su mente, quebrada por la enfermedad, tejiendo sombras? ¿O era real, un abismo que se abrió en su alma? Las fotos de Anneliese, demacrada, con las mejillas hundidas, son un retrato de lo que quedó. Las grabaciones, guardadas como prueba, aún resuenan. Un coro de voces que no eran suyas, un lamento que atraviesa el tiempo. Su tumba está en Klingenberg, un pedazo de tierra bajo un cielo gris. Los que la visitan dicen que el aire se siente denso, que a veces un murmullo sube desde el suelo, un eco de lo que la consumió. Algunos creen que su fe la traicionó, que murió por un Dios que no escuchó. Otros juran que algo vivía en ella, algo que los exorcismos no pudieron arrancar. Las cintas siguen ahí, esperando a quien se atreva a oírlas. Un testimonio de una chica que se perdió en un grito que no era suyo. Y si te quedas quieto, podrías imaginarla, atada a esa cama, los ojos en blanco, las voces peleando por su cuerpo, mientras la oscuridad la reclamaba pedazo a pedazo, hasta que no quedó nada más que un silencio que aún susurra. El caso de Elisa Lam. En 1947, una mujer llamada Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, fue encontrada mutilada en Los Ángeles, a pocas calles de un hotel que ya escondía sombras. Ese lugar, el Hotel Cecil,
Se alzaba como un centinela silencioso, sus paredes absorbiendo cada grito, cada paso perdido. Tal vez tú también has sentido alguna vez esa quietud extraña en un edificio viejo, el peso de algo que no puedes nombrar, como si el aire mismo guardara secretos. En 2013, ese mismo hotel se convirtió en el escenario de un misterio que aún nos persigue: la muerte de Elisa Lam. Ella llegó con 21 años, una estudiante canadiense cargando una mochila y un diario lleno de sueños. El Cecil la recibió con su fachada gastada, un lugar donde el pasado nunca se iba del todo. Asesinos como Richard Ramírez habían dormido allí, dejando un eco de cuchillos en la noche. Mujeres desesperadas habían saltado desde sus ventanas, manchando las aceras. Elisa no parecía notar esas sombras al principio. Escribía notas sobre la ciudad, tomaba fotos, se movía por los pasillos con una calma que pronto se rompería. El 31 de enero, sin aviso, desapareció. Su habitación quedó vacía, la cama sin arrugas, como si nunca hubiera estado allí. Pasaron días antes de que alguien notara algo más allá del silencio. Los huéspedes empezaron a susurrar entre ellos, inquietos. El agua de las duchas salía oscura, con un olor metálico que se pegaba a la garganta, un sabor que hacía retroceder a quien la probaba. No sabían que estaban tocando muerte. Un empleado subió a la azotea, donde 4 tanques de agua se erguían como tumbas de hierro. Abrió uno y allí estaba Elisa. Su cuerpo desnudo flotaba en un líquido negro, los ojos abiertos, fijos en un cielo que no la vio caer. Su ropa giraba a su lado, empapada, como si hubiera intentado aferrarse a algo. El tanque era alto, su tapa pesada, un obstáculo que ningún cuerpo frágil podía superar solo. ¿Cómo llegó allí? Los médicos buscaron respuestas en su carne, pero solo encontraron agua en sus pulmones y un fallo vacío. Ahogamiento accidental. Hay un fragmento de esa noche atrapado en una cámara del ascensor. Un ojo frío que lo vio todo y nada. Elisa entra al cubículo de metal en el piso 14. Sus dedos presionan botones con una urgencia que no explica. El ascensor se queda quieto, inmóvil como un ataúd. Ella se agacha, mira al pasillo con los ojos abiertos de par en par, como si algo estuviera justo fuera del marco. Sus manos se mueven, torpes, trazando formas que no tienen sentido, un rezo roto o una súplica a lo invisible. Luego sale y la puerta se cierra tras ella, el ascensor vacío subiendo a ninguna parte. Nadie la vio después, nadie oyó un grito. El Cecil no era solo un hotel, era un mausoleo vivo. Ramírez acechó sus noches en los 80, su risa cortando el aire. Una mujer se lanzó al vacío en 1962, su cuerpo roto marcando la calle. ¿Fue eso lo que encontró a Elisa? Algunos dicen que su mente se quebró, que trepó al tanque en un delirio y se hundió sola, pero la tapa estaba cerrada cuando la encontraron y ningún cuerpo débil podía sellarla desde dentro. Otros creen que algo la llamó, una presencia que habita las grietas del edificio, que la guió a la azotea y la dejó allí como un sacrificio. Los huéspedes bebieron de ese tanque por días, el agua negra corriendo por sus gargantas, tocando lo que quedaba de ella. El video sigue siendo una ventana a ese abismo. La ves allí, moviéndose como si danzara con un espectro, sus gestos un código que nadie descifra. El Cecil sigue en pie, con otro nombre pero la misma alma podrida. Quienes pasan la noche dicen que las tuberías gimen, que las luces titubean sin razón. Algunos han visto una sombra en el ascensor, una figura que no sube ni baja, solo observa. Y si te quedas quieto, podrías imaginar a Elisa en ese tanque, sus manos arañando el metal, su voz ahogada en un silencio que pesa como la noche misma.